Buenas tardes. Estamos aquí en este espacio entre las multitudes de la intimidad. Agradecemos y celebramos esta alianza y esta cercanía que se propicia desde la generosidad de la Biblioteca Pública Piloto para Latinoamérica de Medellín y el Fondo de Cultura Económica, filial Colombia, sede Medellín. Tenemos hoy para inaugurar esta alianza varias noticias sobre esta programación que irá desarrollándose de manera progresiva a lo largo de este año por este mismo medio y por este mismo canal, como decía alguien por ahí. El asunto es que hoy nos convoca de esta primera programación, una conferencia a cargo de nuestro profesor Carlos Eduardo Sierra Cuartas. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Olga. Bu- Bueno, comienzo ya. No, esta será pues la primera, es solo un saludo, y al Sí. igual que agradecer a Mario Escobar que nos está Ujú. permitiendo esta conexión y esperando tengamos amigos de todas las partes en los que haya aliados para los libros y para navegar entre el conocimiento, entre ellos ese ámbito de la ciencia. Este será uno de los encuentros de tres que tenemos programados en este mes de mayo y transmitiremos asimismo para estar con ustedes y con todos los que puedan seguir invitando también este jueves 21 con el poeta Garcés, del que ya también estaremos ahora compartiéndoles la, la ficha de invitación y que muchos de ustedes quizá ya la han recibido. De México, con seguridad, en nuestra casa matriz, la dirección general de Paco Ignacio Taibo II, y como director de filiales Marco Barrera Basols, y nuestro director Colombia desde Bogotá. Así que todo un equipo, toda la alianza con la Piloto, la alcaldía de Medellín, celebrar esta fiesta que acaban de pasar los días del libro, que podemos decir que también es una fiesta, una prefiesta de la fiesta del libro y la cultura, que también nos estará convocando en el mes de septiembre. Volviendo entonces a esta primera programación, que también tendremos la otra semana con el traductor Santiago Ochoa Cadavid. Así que nos estaremos Sí. acercando al conocimiento y los libros desde la ciencia, la poesía, la traducción. Y tendremos que seguiremos contándoles en el camino otros encuentros en el mes de junio que ya estamos cocinando, y entre ellos cocinando entre la alquimia de la ciencia con el profesor que nos acompaña, donde tendremos quincenalmente una conversación sobre la ciencia, que ya estaremos acordando los detalles, buscando un ciclo temático que ya les compartiremos. Si busco, entonces quiero presentarles las credenciales del profesor. Un segundo. Los documentos siempre me fallan. Yo le voy a pedir al profesor que salgamos de la ortodoxia. Ay, no, aquí está. Es que todavía soy de la generación pretecnológica, así que hay cosas que implican más dedicación. El profesor Carlos Eduardo Sierra Cuartas, quien nos acompaña hoy, nos comparte generosamente sus saberes en el tiempo, como ese espacio mágico desde el cual transmite en esta tarde de mayo y de lluvia que se estaba demorando mucho por llegar. Entonces, sus credenciales estaremos hoy hablando sobre la ciencia en tiempos de la pandemia. Les decía pues que el profesor es magíster en educación superior de la Pontificia Universidad Javeriana e ingeniero químico de la Universidad Nacional de Colombia, profesor asociado de la Universidad Nacional de esta misma universidad en la Facultad de Minas, Departamento de
Procesos y Energía. Es integrante de The New York Academy of Science, the History of Science Society, the British Society for the History of Science y the Newcomen Society for the Study of the History of Engineering and Technology del Reino Unido. Asimismo, fue miembro del Consejo Editorial de la Circular de la Red de Astronomía de Colombia y hasta el momento de su repentina extinción a comienzos del 2019. Ha sido miembro del grupo de investigación Bioethics Group, línea bioética global y complejidad, coordinado desde la Universidad Militar Nueva Granada en Colombia. Es exmiembro del Comité de Ética e Investigación de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, y autor de un número de publicaciones de diversa índole en diferentes medios en Colombia, México, España, Venezuela, Estados Unidos, Reino Unido, cuya temática comprende la educación, la bioética y la historia de la ciencia y la tecnología, incluido su rol como editor invitado a la elaboración del número 71 de la revista International Magisterio, dedicado al tema de bioética y educación de futuro. Estamos pues esta tarde y doy paso al profesor para comenzar su disertación. Gracias. Bueno, muchas gracias, Olga. Buenas tardes a todos y todas. Nos convoca entonces para este rato el tema pues que ya acaba de anunciar Olga sobre lo que es como la difusión de la ciencia en este tipo pues de contexto que tenemos con pandemia. Un tema bastante pertinente habida cuenta de que si algo se ha visto mucho por los medios de comunicación hacia los últimos meses es un manejo distorsionado en muchos casos de lo que es la información en relación con este contexto. De todas maneras, no ha faltado por fortuna los medios serios pues, que han procurado pues, informar de manera muy seria, muy correcta, con rigor científico y toda la cosa, pero también no ha habido los otros que han metido no solo ruido, sino que incluso han disparado el temor por todo el planeta en relación con lo que implica esta pandemia. Es decir, estamos viendo ahí pues como más que un mal manejo pues de asuntos científicos, incluso pues como la distorsión de la ciencia ya pues para que tenga como un toque ideológico. Entonces de manera que eso es lo que hace todavía más pertinente procurar como poner pues en su cauce lo que es la buena divulgación científica. Porque, digámoslo de esta manera, como decía uno de los personas que tanto se ocupó de esto en su momento en el siglo XIX, uno de los astrónomos franceses famosos de la época, en la Francia del siglo XIX, Camille Flammarion, que entre otras fue pues director del Observatorio Astronómico de París. Decía Camille Flammarion de manera muy precisa que hay que vulgarizar la ciencia, pero sin hacerla vulgar. Eso decía con precisión Camille Flammarion. Es menester vulgarizar la ciencia, pero sin hacerla vulgar. Más recientemente, hace unos pocos años, una intelectual argentina, semióloga y escritora, Yvonne Bordelois, quien se formó con Noam Chomsky en los Estados Unidos, en un libro muy bello que ella tiene sobre estos asuntos, destaca que si algo hay que divulgar es justamente el conocimiento, no la vulgaridad, una idea muy afín con la de Flammarion. Entonces, en esa óptica nos movemos, ¿cierto? Porque es que la ciencia tiene un carácter ecuménico, es para que todo el mundo la conozca, no es para un grupo por allá, pues como de para una capilla manejada de manera esotérica. No, la ciencia es ecuménica. No es solamente para que la manejemos especialistas y conocedores de la materia, sino para que se procure que ojalá todo el mundo conozca pues lo que es la cultura de la ciencia, porque ha sido una conquista dura para la humanidad llegar a esto. No ha sido fácil el camino para llegar a lo que es la ciencia. La ciencia, como decía también en el siglo XIX, Thomas Huxley en Inglaterra, la ciencia ha sido toda una aventura de la ética. Eso ha sido la historia de la ciencia, una aventura de la ética, ha sido una conquista dura para la humanidad. Entonces, de manera que por ese hecho hay que divulgarla adecuadamente. Bueno, precisemos que cuando hablamos de divulgación científica, eso no es que sea como precisamente algo como de estos últimos decenios o del siglo XIX para acá, no.
En rigor, si nos vamos más atrás en el tiempo, ya vemos unos asomos bastante interesantes en divulgación científica. Por ejemplo, ya en el siglo XVII francés está el padre moderno de la divulgación científica, Bernard de Fontenelle. Fontenelle es de estas figuras intelectuales en Francia previas a la Ilustración. O sea que él con su labor como divulgador científico en esos tiempos del siglo XVII ya estaba ayudando a preparar el terreno para lo que sería luego, al siglo siguiente, lo que fue todo ese movimiento intelectual tan fascinante que es la Ilustración. Pero más atrás en el tiempo, no en el siglo XVII o siquiera el XVI o el XV, no. Si nos vamos ya bien dentro de la Edad Media, siglo XII europeo, cuando apenas iban como volviendo como a rebrotar las ciudades tras el colapso del Imperio Romano Occidental en el siglo V, cuando vuelve como a surgir el urbanismo en Europa y a raíz de eso van surgiendo fenómenos interesantes como la fundación de las primeras universidades que fueron las que sucedieron a las escuelas catedralicias como fuentes para el conocimiento en general. Vemos que en ese momento, en el siglo XII, había una figura muy interesante en los momentos en que iban haciendo las primeras universidades e iban ya como comenzando a pasar las escuelas catedralicias. Antes de que arrancaran en forma las universidades, en ese momento las primeras, como la de París, Oxford, Bolonia y otras, vemos que en la escuela catedralicia de la Catedral de Chartres había una figura bastante interesante, Honorio de Autun. Honorio de Autun fue uno de estos grandes divulgadores del siglo XII europeo. O sea, ya en el siglo XII vemos divulgación científica de calidad, porque es que Honorio de Autun no era, como decimos, un pintado en la pared, no, era una figura de muchos quilates intelectuales. Entonces, de manera pues que cuando rastreamos con calma la historia, pues vamos encontrando esta clase de figuras. En el siglo XII, Honorio de Autun, en el XVII, pues Bernard de Fontenelle y así por el estilo. Bueno, entonces les decía que siempre toca tener esos cuidados tremendos con lo que es el manejo de la ciencia. Bueno, entonces para ubicar eso pondré como un ejemplo como de asuntos modernos de divulgación científica, pero que no siempre se la maneja bien. Bueno, entonces aquí tengo este muestrario. Esto es de una de tantas conferencias que sobre temas de historia y divulgación pues, científica he dado a lo largo del tiempo. Esto es como una situación que suele llamarse habitualmente como ciencia ficción, es decir, cuando se usa mal la ciencia ficción y se presentan de manera errónea como conceptos de la ciencia y la tecnología. Es decir, no toda la ciencia ficción es como correcta en esos manejos, no. Tenemos también la ciencia ficción que hace pues como que más bien desastres. Por ejemplo, con algunas películas de estas pues, o series de televisión famosas de ciencia ficción. Sucede que con varias de estas realizaciones de la ciencia ficción se ven cosas muy simpáticas, en particular la siguiente. Si vemos series como esta, Flash Gordon, que es ya un clásico de la ciencia ficción, o esta que es interesante, esta es una película de la década de 1950, que hay un fotograma la misma, llamada Planeta Prohibido. Interesante entre otras cosas porque uno de los protagonistas es Leslie Nielsen, más conocido pues como en sus papeles pues como cinematográfico, más bien en el campo del humor. Pero aquí está Leslie Nielsen protagonizando cuando estaba muy joven de 30 años esta película de ciencia ficción, Planeta Prohibido. Bueno, esta reciente con Keanu Reeves, El día que la Tierra se detuvo, de hace unos años. O esta, la versión pues reciente, La Guerra de los Mundos de H.G. Wells, protagonizada pues entre otros por Tom Cruise. O E.T., ¿cierto? O esta otra que es de las primeras que se hicieron de ciencia ficción cuando apenas empezaba pues como la televisión y el cine. O esta que es reciente de hace unos años, Serenity. Esta que empezó como película en la década de los 90 y luego pasó a serie de televisión Stargate. Y está llamativa, entre otras, por el personaje que tengo en primer plano, el actor Richard Dean Anderson, más conocido como MacGyver en su momento en la década de 1990, el famoso MacGyver. Bueno,
¿Qué pasa con series como esas? Que hay veces y podríamos añadir, por ejemplo, Viaje a las Estrellas y La Guerra de las Galaxias. Son realizaciones de la ciencia ficción que nos muestran siempre un patrón muy curioso. Siempre vemos en esas series y películas que nos presentan pues que como que por toda la galaxia, incluso por todo el universo, podemos encontrar cantidad de planetas muy parecidos a la Tierra, con atmósferas y flora y fauna muy similares a la nuestra y con seres parecidos pues a los que hay por acá, estaturas parecidas, con dos ojos, nariz, boca, un par de brazos, un par de piernas y así por el estilo. Es decir, ya ahí pues hay como ya un abuso bastante grande al respecto. Es que no, es muy, por ejemplo, piensen solamente en la Guerra de las Galaxias. Por cuanta parte miremos en el universo de la Guerra de las Galaxias, siempre por todas partes hay planetas como muy parecidos a la Tierra. Y todavía más simpático, hasta da pues la casualidad que en esos mundos vemos que hasta se habla inglés, ¿cierto? Entonces es muy curioso. Entonces son planetas donde hay oxígeno, floras y faunas parecidas a la de la Tierra, hasta se habla inglés y toda la cosa. Y eso pues excede lo que nos dice pues como la ciencia sobre qué tan factible es encontrar planetas así pues tan parecidos al nuestro, regados por toda la galaxia, quizás por todo el universo. Una de esas advertencias ya cuando nos atenemos como a lo que nos dice la ciencia es una ecuación establecida años atrás por Frank Drake en Estados Unidos. Drake propuso su famosa ecuación, que es esta que vemos acá. Él aparece un grupo de términos ahí multiplicando uno tras otro que procuran como y bajo cada uno el significado de cada término, que procuran cuantificar aquí en la Vía Láctea, por ejemplo, como cuántas civilizaciones avanzadas podríamos encontrar. Y tomando en cuenta cada uno de los factores que él considera, calcula pues que el número que cabría esperar pues sería más bien bajito, en 10 o menos. Algunos han corregido esta ecuación y han tomado en cuenta otros factores y de pronto piensan que podría como un número como mayor pues de civilizaciones avanzadas, no demasiadas. Entonces, de manera que notamos que en estas realizaciones de ciencia ficción se ve como esa falta de rigor científico en cuanto a este tema se refiere, pero no solo ese tema, porque es que en otros ámbitos de la ciencia ficción también se ven por ahí como abusos bien simpáticos. O también en el campo de la que pretende ser divulgación histórica. Solo menciono por ese lado unos pocos ejemplos para ubicar la cosa. Pensemos, por ejemplo, en esta serie que todavía pues sigue porque recién pasó pues como la primera parte de la última temporada, Vikingos. Entonces, Vikingos en un principio pues la presentaron como una serie, como con fuerte asesoría histórica y toda la cosa, pero cuando se la mira casi pues con lupa, se ve cantidad de licencias y de distorsiones históricamente hablando en Vikingos. Solamente por mencionar como uno que otro ejemplo. En Vikingo nos presentan pues a un rey semilegendario, Ragnar Lodbrok, y a su hermano Rolo. Rolo con el tiempo, pues como hemos visto pues en las últimas temporadas, llega a ser el primer duque de la Normandía francesa. Eso es cierto, Rolo fue el primer duque de Normandía, pero en el siglo IX, con el rolo histórico. Pero aquí en la serie Vikingo nos ponen a Rolo en el siglo, perdón, el siglo X, el rolo histórico en el décimo, y aquí en la serie nos lo ponen en el siglo IX, ahí coexistiendo con Ragnar. Entonces ya pues lo hicieron retroceder en el tiempo, un siglo los que realizan Vikingos. O también vemos ahí en esa misma época cuando con Ragnar a la cabeza los vikingos asedian y se toman París. Muestran ahí como a los guerreros del Imperio Carolingio usando un arma muy típica de la Edad Media, la ballesta. Pero muestran ahí que ya usan ballestas en pleno siglo IX, cuando en la historia militar la ballesta es un arma que entra en escena en el siglo X, pero ahí no la adelantaron. Entonces otra distorsión histórica por ese lado. U otra pues que es todavía más tenaz. La forma como nos presentan al que será pues ahí luego el rey Alfred de Wessex, conocido en la historia inglesa como Alfredo el Grande de Wessex, el rey pues, más famoso en Inglaterra. De hecho, en la historia inglesa, Alfredo el Grande es el único que lleva ese apelativo de El Grande por todo lo que hizo en su reinado. No ha habido más reyes o reinas en Inglaterra que hayan llevado como ese tipo de apelativo. Bueno, entonces ahí nos presentan a Alfred de Wessex como un rey que
era pues que no era el hijo de Atelbulf, que era solamente el hijo de Judith y que el papá había sido el monje de Atelstan. Pero cuando miramos la historia, ¿qué pasa? Que el Atelbulf real, el histórico, sí era el hijo pues biológico de Atelbulf, ¿cierto? Alfred sí era hijo de Atelbulf y no era hijo de Judith. La madre del Alfred real era la que había sido la primera esposa de Atelbulf, Osburga, que no la presentan para nada en Vikingos. Judith era la segunda, y Judith no es una sajona como nos la muestran acá en la serie, sino que era franca, del Imperio Carolingio, porque Atelbulf, cuando ya había enviudado de Osburga, ya pues Alfred ya estaba más o menos crecido, viaja al Imperio Carolingio para establecer ahí como una alianza entre Wessex y los carolingios. Y allá, a raíz de ese convenio, entonces Atelbulf desposa a Judith, que era una princesa franca. Y para acabar de ajustar, cuando ya Atelbulf contaba ya 50 años y Judith apenas 12. Y ya pues hubo matrimonio entre los dos. Entonces, de manera pues como otra distorsión que encontramos en Vikingos. Bueno, o con los descubrimientos recientes que se han hecho pues de planetas extrasolares, que ya hay una buena cantidad. Planetas pues que se pretende pues como parecidos a la Tierra, pero cuando vamos mirando como con detalle lo que nos van ofreciendo, pues lo del parecido a la Tierra resulta como un poquito forzado, ¿cierto? Porque cuando se plantean los planetas como que fueran como parecidos a la Tierra, pues la cosa es tenaz, porque al ver qué requisitos de tener un planeta para que sirva pues para una vida como la nuestra, que ya podamos vivir, tendrían que ser planetas con una gravedad parecida a la de la Tierra, un tamaño parecido, una atmósfera como la que tenemos, con placas tectónicas y otra serie de rasgos que no siempre se satisfacen en esos planetas. Entonces ahí también está como fallando en ese sentido como el rigor como científico cuando nos presentan estas cosas. En marcado contraste, cuando ya se trata de hacer como buena ciencia ficción, vienen casos ya serios. Por ejemplo, las obras de ciencia ficción de este escritor norteamericano, Kim Stanley Robinson, sobre todo sus maravillosos libros sobre el planeta Marte y todo eso. Marte rojo, Marte azul, Marte verde y otros por el estilo. Y Kim Stanley Robinson puede darse como ese lujo de hacer como buena ciencia ficción con rigor científico porque él es físico, ¿cierto? Él trabaja en la NASA. De manera pues que Kim Stanley Robinson nos ofrece ciencia ficción ya realmente de calidad y por ende de buena difusión científica con ese formato que es el de la ciencia ficción, ¿cierto? Bueno, Ay, bueno, entonces de manera que esta es la situación pues como en lo que a esto se refiere. Bueno. Bien, entonces aquí como están estos primeros ejemplos. Entonces, de manera que si miramos pues estos formatos de ciencia ficción aquí, pues ahí vemos que hay ciencia ficción buena y mala, ¿cierto? O sea que hay que evitar la mala, que es la que suele llamarse ciencia ficción, pues como para resaltar más como ese laxo rigor científico. Entonces, de manera que estamos ante ese asunto. Hacer buena divulgación científica. No siempre se logra, pero también encontramos los ejemplos de excelentes eh, labores hechas al respecto. Pensemos en grandes divulgadores científicos que sí han dado muestras de hacer buena divulgación científica. En primera instancia, el más célebre del siglo XX, el norteamericano Carl Sagan. Sagan pues ha hecho una labor maravillosa en divulgación científica, especialmente con su maravillosa serie Cosmos, serie televisiva de 13 programas, 13 capítulos, con libro a bordo. Eso empezó siendo inicialmente un trabajo de año sabático de Carl Sagan allá en Estados Unidos en la Universidad de Cornell. Entonces Cornell sacó un año sabático con la mente puesta en hacer ese proyecto de Cosmos. Pero como fue una serie muy ambiciosa, con muchas cosas por hacer, no bastó un año y pidió un segundo año sabático allá en Cornell y se lo concedieron, incluso hizo falta un tercero. Pero quedó toda esa labor maravillosa, pues que ya es de obligada mención. Incluso una idea que fue la que tuvo Sagan, también basado en otro libro del mismo nombre, Cosmos, pero del siglo XIX.
y escrito en su momento por otro gran científico y a la vez que gran divulgador, Alexander von Humboldt. Humboldt justamente es el autor del primer libro como con que ya ese nombre Cosmos. Entonces Sagan tuvo esa inspiración para hacer Cosmos ahí, pues como lo conocemos, pero la cosa siguió pues porque Sagan murió pues hacia 1996 o 97, pero ya uno que fue como su alumno ha seguido con el trabajo, Neil deGrasse Tyson. Neil deGrasse Tyson nos ha estado deleitando pues en estos últimos años también con la nueva versión de Cosmos. Llevan 2 temporadas y sigue pues como con ese toque de calidad comparable como a Carl Sagan y ya le ha añadido como otros temas. Entonces estamos encontrando con Carl Sagan y con Neil deGrasse Tyson excelentes muestras de buenos divulgadores científicos. Otro no ha faltado, por ejemplo, pues por la época en la que había aparecido pues la primera forma de Cosmos con Carl Sagan, también fue la época en la cual apareció otra serie maravillosa, Planeta Tierra, con Jacob Bronowski, perdón, El ascenso del hombre, con Jacob Bronowski. El Bronowski también nos ofreció otra buena muestra de buena divulgación científica, o también científicos que lo han hecho bien en ese sentido. Por ejemplo, está el caso de este físico George Gamow, también cuando nos ofrece como su maravilloso libro sobre divulgación de la física. O el caso de un divulgador científico ruso de hace ya tiempos, pero que sigue vigente. Me refiero a Jacob Perelman. Perelman sacó cantidad de libros hermosos sobre divulgación científica, física recreativa, álgebra recreativa, astronomía recreativa y varios más por el estilo. Libros de una gran calidad. Y hechos hace ya tiempo, estamos hablando pues de cuando él comenzó su labor como divulgador, ya a fines del siglo XIX, ya en el siglo XX. Entonces, de manera que Jacob Perelman nos ha dejado también una obra maravillosa que sigue fascinando, al punto que desde Chile hay 2 chilenos que se han encargado de hace años de rescatar esa obra de Perelman y darla a conocer mejor, junto con otras obras por el estilo. Ellos se han enfocado a hacer un trabajo de ubicar pues por toda la América Latina y en España y otros países los mejores libros conocidos para la buena divulgación, no solo científica, sino en otros campos del conocimiento. Y han hecho una labor maravillosa. Y la han plasmado en su página en internet que lleva el nombre de Libros Maravillosos. Así se titula esa página, Libros Maravillosos. Ustedes con solamente poner en un buscador esa frase, Libros Maravillosos, ahí mismo la encuentran y ahí pueden deleitarse y pueden descargar pues lo que les apetezca. Son libros hechos justamente pues para uno deleitarse con su lectura, para maravillarse y toda la cosa. Y habitualmente suelen ser esos libros pues, de esta página de Libros Maravillosos, excelentes muestras también de buena divulgación científica. Bueno, entonces de manera que vemos que en diversos países se ha hecho como mucho al respecto. Entonces han hecho buena divulgación científica los rusos, los europeos de diversos países, los españoles, aquí en América Latina, en Norteamérica y así por el estilo, por todo el mundo encontramos también como buenas muestras de buena divulgación científica, afortunadamente, que le hacen pues fuerte contrapeso pues como a las cosas pues más negativas pues por el estilo de esta muestra que di comenzando, a propósito pues de la mala ciencia ficción o también llamada ciencia fricción. Bueno, pero no es lo único que hay al respecto para andar con cuidado, para ir como pisando pues como fino. Sucede que un autor, un gran intelectual que también se ocupó como de criticar al respecto con mucha lucidez fue el recién fallecido Humberto Eco. Humberto Eco escribió bastante al respecto, especialmente un artículo hace varios años que lleva por título El mago y el científico. Y ese artículo, El mago y el científico, es básicamente una crítica demoledora de Humberto Eco a la pésima divulgación del conocimiento por parte del periodismo. El periodismo, pues, que muchas veces, pues, dice ser periodismo científico, pero que no siempre la gente que lo practica lo hace bien. Humberto Eco en ese artículo está refiriendo como a un tipo de periodismo científico donde se nota que los periodistas que lo ejercen no suelen mostrar siempre como una formación, pues como lo suficientemente buena en asuntos de ciencia y tecnología para hacer bien ese periodismo. Y muchas veces, incluso como se lamenta Eco, tienden a presentar la ciencia de tal manera que termina por confundirse con la magia. Es decir, porque se presenta la ciencia de una manera tal como que hubiera un cortocircuito entre la causa y el efecto. Es decir,
se suele como hacer más el énfasis sobre lo maravilloso de la ciencia, pero sin reparar en detalles pues como que son muy pertinentes, como el proceso arduo, que por cierto, y que largo y que toma años, por el cual los científicos hacen un descubrimiento, que eso pues al fin de cuentas les toma pues años y años de desvelo, de esfuerzo, de quemar las pestañas. Y luego el proceso, pues, que viene a continuación, pues, también arduo de procurar llevar como ese descubrimiento como a algo, pues, como práctico para que tenga un alcance social y se disfrute ese beneficio. Por ejemplo, la luz eléctrica. Hoy por hoy estamos acostumbrados a que llegamos a nuestras casas y entonces nos basta, pues, con hundir un botón o mover un interruptor y encendemos las luces. Habitualmente no siempre se suele hacer como en asuntos de divulgación, pues como el énfasis sobre lo que hay detrás de eso, porque es que el hecho pues de que encendamos una luz, un bombillo, una lámpara, implica detrás una serie de cosas que ha sido toda una serie de conquistas pues para el ser humano en ciencia y tecnología, pero no siempre se hace el debido énfasis y queda como esa sensación pues como cuasi mágica, como que, como si tronásemos los dedos o cogiésemos una varita mágica y la agitamos y como por ensalmo hacemos pues que prendan las luces con solamente hundir un botón o mover por allá un interruptor. O por el estilo cuando la gente va a la farmacia, compra por ejemplo un analgésico o un jarabe para la tos y entonces toma pues la medicina y se le va el dolor o logra calmar la tos y así por el estilo. Entonces ahí también no siempre se hace el énfasis en todo el proceso pues como largo y arduo que hay detrás del desarrollo pues de un medicamento. No, se lamenta pues Humberto Eco pues sí, y es duro pues con su crítica en cuanto a que muchas veces los periodistas científicos suelen como incurrir en eso, en presentar como la ciencia como si hubiera un cortocircuito entre causa y efecto, sin hablar de todo ese camino que lleva pues de la causa al efecto, ¿cierto? Y que es un proceso que de pronto no siempre es como así pues como deleitoso pues de mirar, porque muchas veces las propias peripecias de los científicos para llegar a algo son cosas bastante dramáticas, pero eso no quiere decir que sea necesariamente el caso, puede que sea como una cosa pues como árida, no. Pensemos en un excelente ejemplo, un libro de estos también hermosos que se han sacado con el tiempo sobre divulgación científica que justamente muestra ese proceso arduo por el cual los científicos llegan a sus descubrimientos e inventos. Un libro hermoso del holandés Paul de Cruyff, titulado Cazadores de microbios. Cazadores de microbios es un libro que han editado pues varias editoriales a lo largo del mundo. Sigue pues de actualidad, se lo sigue sacando, sigue pues siendo muy pertinente. Y es básicamente un conjunto de biografías de grandes microbiólogos, médicos y así, comenzando con figuras como Anton van Leeuwenhoek, Lázaro Spallanzani, pasando por Luis Pasteur, Robert Koch y demás, y llegando a finales del siglo XX, ¿cierto? Entonces, de manera que ahí traen ahí trae pues Paul de Cruz esas biografías fascinantes, un libro que absorbe, que encarreta, pero que en últimas están también mostrando biografía tras biografía, ese proceso pues exigente, duro, muchas veces pues como con penalidades en el camino, por el cual pues se puede llegar como a un descubrimiento, a un invento, porque es que la ciencia no ha sido precisamente pues como ¿cómo decirlo? Como un lecho de rosa, no. Muchas veces el transitar pues como por el camino de la ciencia es transitar como por lechos de espinas. Bueno, entonces de manera que ese tipo, pues todo eso es lo que es bueno mostrar en la buena divulgación de la ciencia, tanto como el rigor, como en el manejo, pues como de los conceptos, métodos, instrumentos y demás cosas que componen la ciencia, al mismo tiempo que todas esas peripecias, pues como de las vidas de los científicos para llegar, pues como a hacer sus aportes, ¿cierto? Entonces, de manera que la divulgación científica justamente debe como procurar mostrar esas cosas, precisamente teniendo en cuenta lo que les decía, pues comenzando la conferencia, la máxima aquella de Camille Flammarion en cuanto a que hay que vulgarizar la ciencia, pero sin hacerla vulgar. Esa es la cuestión, pues que no hay que perder de vista. Se procura pues de todas maneras pues que esto sea pues como entendible para el gran público en general, para el hombre de la calle, para el hombre de a pie,
para el tipo de personas que no necesariamente ha cursado estudios de ciencias o de ingeniería y otras cosas por el estilo, pero que de todas maneras, con el buen manejo pues como de la divulgación, se le logre como hacer entendible las cosas. Decía años atrás, antes de morir, unos pocos años de morir, eh, un gran físico estadounidense, Richard Feynman. Feynman fue famoso, entre otras, porque ya en la recta final de su vida, últimos años, él participó en la comisión investigadora nombrada por el presidente Ronald Reagan para investigar el accidente de la lanzadera espacial Challenger. Recordemos el accidente del Challenger, entonces el accidente, pues, hubo pues este equipo de investigación nombrado por el presidente Reagan y ahí participó Richard Feynman en esa investigación. Y entonces, en esos juicios que hubo, pues como para procurar, pues como ubicar los culpables y todo, pues de ese accidente, hay una sesión de esos juicios en la cual pues están entre los testigos ahí, pues como en esa sala de juicios, eh, técnicos, ingenieros y científicos de las empresas del sector aeroespacial norteamericano. Entre ellas una empresa que es la Morton Cycle, que era la que hacía como los motores cohete combustibles sólidos laterales que llevan los transbordadores. Y en algún momento entonces Richard Feynman interroga a uno de estos ingenieros y le pregunta algo así como lo siguiente, perdone, dígame usted, señor ingeniero, ¿cómo hacen ustedes allá en su empresa para diseñar cohetes? Y entonces le dice para allá, pues como de manera un tanto rimbombante, le dice este ingeniero, no, nosotros para allá, pues en la empresa diseñamos los cohetes considerando como una probabilidad, pues de fallo, pues como de cohetes epsilon del orden de 10 a la menos 5, va diciendo este ingeniero. Entonces le dice Feynman, epsilon, qué palabra tan elegante. Y añade Feynman a continuación, no, yo siempre he insistido en que si por difícil y complicado que pueda ser un concepto científico o tecnológico o de ingeniería, si buscamos el lenguaje apropiado, siempre es posible como que las cosas se las hagamos entendibles a toda la gente. Y justamente palabras como esas, epsilon y así, antes tienen como enredar las cosas. No, eso podemos decirlo de una manera más sencilla. No que hay un factor de probabilidad de fallo cohetes epsilon de 10 a la menos 5. No, eso qué significan otras palabras para traducirlo como términos más llanos, decía Feynman. Decía, no, es que eso significa que, en resumidas cuentas, que un cohete solo fallaría una vez cada 300 años, y eso no es así. Si miramos ya las estadísticas de accidentes de cohetes, decía Feynman, notamos que de cada 100 lanzamientos hay 2 accidentes, o sea que ya no es una cuestión por allá pues de por allá de uno cada 300 años, no, viven fallando pues a toda hora. Entonces de manera pues que decía Feynman, no, ese factor que ustedes usan allá para diseñar cohetes realmente no se corresponde como con la realidad de los hechos. Cosas de ese estilo. Entonces Richard Feynman siempre insistió mucho por allá en sus intervenciones pues como públicas, entrevistas y cosas por el estilo, al igual que en sus libros y demás, sobre esa necesidad como de procurar como buscarle como la comba al palo, como decimos aquí en Antioquia, para hacer accesible como el conocimiento tecnocientífico pues como para todo mundo. De manera pues que siempre es cuestión como de buscar el lenguaje apropiado para ese tipo pues como de labores. Entonces Feynman fue como de ese talante, también pues como de estos científicos que también pues supo cómo hacerlo bien cuando le llegaba pues como el turno de hacer buena divulgación científica. También se vio a raíz de ese accidente del Challenger otro episodio maravilloso, cuando ya por fin quedó como develado cuál fue la causa del accidente del Challenger. Feynman con su investigación logró detectar lo siguiente, que un sello de caucho que llevan esos cohetes laterales había fallado el día del accidente, porque el día que hubo el lanzamiento, cayó la temperatura en la zona, hubo mucho frío y cayó tanto la temperatura que ya el caucho no cumplía bien su función, pues ese empaque no se dilataba bien, no sellaba bien. Entonces, de manera que quedó por debajo lo que se suele llamar por allá en esas cosas de materiales como una temperatura de transición vítrea. O sea, ya el caucho no se comportaba elásticamente, sino pues de una manera más parecida como un vidrio y no estaba sellando bien.
Entonces, en esas condiciones hicieron el lanzamiento y como no se llevan bien esos empaques, hubo como un escape, hubo escapes pues como de gases a raíz de eso y eso fue lo que causó pues como la ignición del tanque central donde están el hidrógeno y el oxígeno líquidos y eso causó la explosión. Eso a grandes rasgos. Entonces, Feynman, consciente pues de que había que hacerle eso bien entendible a la gente, cuando hubo la rueda de prensa para dar a conocer eso, él se las ingenió. Eso de rueda de prensa le hicieron un día domingo en la mañana. Entonces Feynman cuenta que él pues le se levantó temprano en la mañana para pasar por una ferretería y conseguir algunas herramientas que requería para hacer esa demostración de manera que todos le entendieran. Entonces él pasó por una ferretería, logró encontrar una que estuviera abierta un domingo y compró por allá pues como unas pinzas para apretar y otras herramientas y también ya consiguió una muestra de ese empaque que ya en esos motores cohete. Y bueno, entonces llegó el momento de la conferencia y al llegar allá le pidió como una de las personas pues que ayudan como a cosas de aseo y todo eso que le considera como algo de agua helada. Listo. Entonces ahí pues le llegó el agua helada, estaba ahí puesto esa rueda de prensa con gran cantidad de periodistas y otras personas. Y claro, entonces había que hacerle entender a los periodistas qué había pasado, de manera que los periodistas sí tuvieran claridad al respecto. ¿Y qué hace Richard Feynman? Algo muy sencillo. Coge el vaso de agua helada y él previamente, antes de sumergirlo ahí en el vaso con agua helada, cogió pues una de estas pinzas que había comprado en ferretería y puso ahí entre las mordazas de la pinza la muestra de ese material de empaque, como esa especie de caucho, y apretó para que quedara pues como deformado pues como el caucho ahí apretado y sumerge el conjunto de caucho y pinza en el recipiente, en el vaso con agua helada y esperó unos pocos minutos y entonces les va explicando a los periodistas qué era lo que estaba haciendo y entonces les dice, ahora miren lo que va a pasar. Entonces saca la pinza con el caucho del vaso con agua helada, afloja la pinza, la mordaza y ya el caucho queda liberado, pero no recupera la forma que tenía al comienzo. Queda pues ahí deformado, ahí pues como apretado. No lo había recuperado porque a raíz pues de la temperatura del agua fría pues quedó justamente en una condición como la que tenía el día del lanzamiento del Challenger. No estaba cumpliendo bien su función elástica para sellar bien. Entonces de una manera pues ahí pues sencilla pero espectacular, Feynman le dio a conocer a los periodistas y de paso todo el país, Estados Unidos, qué era lo que había pasado porque eso estuvo televisado. Entonces de manera que eso pues fue la sensación porque Feynman de esa manera recursiva muy sencilla dio a entender por qué falló el Challenger. Entonces de manera que eso pues refleja el talante de Richard Feynman, ¿cierto? Un gran hombre de ciencia, a la vez que un gran divulgador científico y un hombre muy comprometido, porque es que sucede que eso fue la última investigación que él hizo y un par de años después él murió pues a raíz de un cáncer que él tuvo como sus raíces mucho tiempo atrás por la época de la Segunda Guerra Mundial, cuando él estuvo involucrado en el proyecto Manhattan para el desarrollo de armas atómicas, por el cual se llegó pues a las bombas atómicas que luego se tiraron sobre Hiroshima y Nagasaki. A raíz de esa participación de él en el proyecto Manhattan, pues Feynman quedó como con cargos de conciencia toda la vida. Y entonces en esa comisión también pues del Challenger también hubo otro personaje, un militar norteamericano, el general Donald Kutina. Kutina y Feynman hicieron como buenas migas en ese trabajo de investigación del Challenger y en algún momento Feynman le decía al general Kutina que esa experiencia de él cuando él había participado en el Manhattan de armas atómicas, eso fue como para él un ejemplo de mal uso de la ciencia, éticamente hablando, ¿cierto? Mala ciencia, pues, cierto, ciencia hecha como con usos retorcidos para crear armas de destrucción masiva. Y ya cuando terminaron la investigación del Challenger, cuando ya pasó la rueda de prensa que les comento y todo eso, volviendo a conversar Feynman con el general Kutina, le decía al general, vea general, esto que acabamos de hacer, de descifrar por qué se accidentó el Challenger, esto fue ya un buen ejemplo de uso de la ciencia, un buen uso de la ciencia. Entonces, de manera que Feynman hace esos contrastes porque él siempre tuvo esas preocupaciones de tipo ético frente a malos y buenos usos de la ciencia. O sea que Feynman tampoco perdía esa dimensión ética tanto pues como para asuntos ya como
más profesionales en investigación científica como para asuntos de carácter ya más amplio de índole divulgativa. O sea que entonces la buena divulgación científica no solamente pues como hablar de lo que es el rigor científico técnico y toda la cosa, sino también no perder de vista como esa dimensión ética que en últimas deben marcar el trabajo científico, ¿cierto? Porque es que los científicos no hacen ciencia pues de espaldas pues como a la sociedad, no investigan por investigar, no inventan por inventar, sin parar mientes como en las consecuencias que eso pueda tener en la sociedad, no. Los buenos científicos y los buenos ingenieros y así deben hacer como ciencia en forma responsable, ¿cierto? Hacer como una búsqueda responsable de la verdad. Eso es lo que implica como esa dimensión ética en la labor, pues tanto científica profesional como en la labor, pues ya como de divulgación científica en sentido amplio, porque también hay que procurar transmitir como esos aspectos éticos de la ciencia, de manera que también pues se la entienda debidamente, de manera pues que no nos quedemos como marcados en esa parte como nefasta de la ciencia que ha llevado con el tiempo a lo que ha sido el desarrollo de la bioética, o sea, lo que es el uso responsable del conocimiento sobre cómo manejar el conocimiento. Entonces, de manera que es que eso es lo que tenemos ahí, pues como en lo esencial con los rasgos que a juicio mío, pues siempre hay que tomar en cuenta como con la buena divulgación científica y eso junto con otro aspecto, pues que ha quedado como implícito en lo que he dicho, pero que bueno como explicitarlo. Hacer divulgación científica, pues como ya he dado a entender con estos ejemplos que he destacado, implica pues entonces hacer como buen manejo del lenguaje, ¿cierto? Saber cómo hacer esa traducción del lenguaje científico profesional y especializado a un lenguaje que sea accesible pues como para un público, para públicos amplios, pero procurando pues como que de todas maneras se maneje la ciencia con seriedad pues a pesar pues del uso de cierto lenguaje, ¿cierto? Richard Feynman, por ejemplo, de los que dio buenas muestras de ello, o Carl Sagan y todos los que he ido mencionando pues en este rato. Pero a la vez, como la divulgación científica no solamente pues como por la vía pues de como de las conferencias o realizaciones de cine y series de televisión y todo esto, sino que también se la hace pues como en formato escrito, también eso implica también como un buen manejo del lenguaje, también pues como a la hora pues ya como de pergeñar escritos diversos, columnas de prensa, artículos, libros completos y todo esto. Entonces, cuando reparamos como en los libros y artículos y demás realizaciones como del mundo de la ciencia, encontramos que habitualmente como los libros y colecciones que se han ido como asentando como buenas producciones, pues como en asuntos de divulgación científica, tienen también ese toque. Autores que habitualmente son científicos o que sean investigadores pues como ya pues como en el mundo empresarial o profesores universitarios que cuando deciden también como meter la mano en la divulgación científica también muestran como buenas dotes como, es, como para la escritura, también pues se van fogueando por ese lado. Y hay muestras de ello también distintas a las que he destacado. Pues los autores que he mencionado hasta ahora y científicos pues, han sido pues buenos con la pluma, pero ha habido otros también pues que todavía han sido más enfáticos sobre el buen escribir. Por ejemplo, el físico norteamericano Alan Lightman. Alan Lightman es profesor de física en el MIT, el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Y él es físico, pero también es ensayista y novelista. O sea, él se mueve entre los dos mundos, entre el mundo de las ciencias y el de las humanidades. Incluso ya en el MIT, Lyman es de los que coordina los talleres de escritura. Y así por decirlo como con otros científicos pues, que también vemos, porque son muchos. Aquí solamente he traído por un muestrario selecto, más bien como un número relativamente reducido, pero hay cantidades, ¿cierto? No es sino mirar pues como colecciones pues como de obras al respecto. Entonces, de manera que esto es pues como este panorama que pues como traer a grandes rasgos a propósito de lo que es como hacer buena divulgación científica y como decía, pues nomás empezar pertinente en grado sumo a raíz de esta situación que tenemos de pandemia, máximo pues ante todo este mare magnum pues de pésima información que estamos viendo en muchos medios de comunicación y oscureciendo incluso pues como inspirando cantidad de temores a propósito pues de la pandemia, no.
Acá se trata es como de presentar las cosas como con el debido pues como rigor en asuntos científicos y presentando pues las cosas de manera que la gente pues entienda las cosas tal cual están pasando, no con las distorsiones que cantidad de medios han ido introduciendo en el mundo. Y no solo pues medios ahí pues habituales, sino también pues cantidad de redes sociales y todo esto. Entonces, de manera que ese es el asunto. Usar el método científico también pues como para estos asuntos ciertos de divulgación científica, ese jamás se lo pierde de vista. Lo que ha quedado como implícito también es lo que he dicho en todo este rato. Bueno, entonces dicho esto, ya podemos entonces en este orden de ideas ya como pasar como a la sección siguiente, ya pues para permitir ya pues como preguntas y cuestiones por el estilo de parte pues de los asistentes. Sí, buenas, profesor, muchas gracias. Todo un panorama infinito como las galaxias y en las pocas posibilidades de este tipo de mundos, hablaba usted alrededor de 10 similares a lo que es la vida en el planeta Tierra. Muchas gracias. Entonces queremos saber si hay preguntas, quienes quieran hacer algún comentario de las personas que nos acompañan. Mario, ¿eso está activadito? Listo. Bueno, eh, me gustaría compartirles, hay una colección muy especial del Fondo de Cultura Económica que es La Ciencia para Todos. Uh Y -huh. entonces tiene temas, por ejemplo, como estas cosas, Ecología de las poblaciones, de Jorge Soberón Mainero. Es una colección de divulgación de la ciencia con autores de gran calado que nos permiten un acercamiento a distintas dimensiones de la ciencia. El de Ecología y Poblaciones del doctor Soberón es sobre ecología. Este tenemos acá Albert Einstein, Navegante Solitario, un poético título del doctor Luis de la Peña. Hay también, ¿no? En el recorrido a través de los tiempos, de la magia primitiva a la medicina moderna. Este es una publicación en torno a las ciencias de la salud. Tenemos también nada más y nada menos que Rui Pérez Tamayo. Nada más faltara pues los autores que son Uh -huh. la sangre de este sistema circulatorio del saber y los materiales de la civilización de Carlos Rangel Nafaile. Terminamos en las nebulosas, más no en la nebulosa, con nebulosas planetarias, la hermosa muerte de la estrella. Esta es de la colección Ciencia para Todos en Astronomía, de Silvia Torres y Julieta Fierro, personas entrañables y que han acompañado toda la divulgación científica, el saber y transmitido de generación en generación eh, inenarrables avances que son una conquista desde la perspectiva del universo de la ética, como bien nos contaba el profesor. Muchísimas gracias. Los invitamos entonces para que nos acompañen este jueves a las 6:30 de la tarde, cuando tendremos aquí una conversación a la sazón y una lectura de poemas con Gustavo Adolfo Garcés, Premio Nacional de Poesía. Y estamos viendo de reprogramar la que estaba prevista sobre ser traductor de libros en Colombia para el lunes. De pronto habrá una movida en programación y en ese caso pues les mandaremos el anuncio correspondiente con anterioridad. Agradecemos muchísimo todas las voluntades que se conjugan desde los distintos lugares, niveles y galaxias para que este espacio de muy sencilla tecnología doméstica vaya logrando tomar la calidez del fuego en estos tiempos particulares. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
Bien, Pues abrimos entonces este de nuevo. espacio donde ya tenemos aquí una pregunta y todas las que puedan venir de las comunidad íntima que estamos en este momento, profesor. Bueno, entonces ahí pues entonces está esta pregunta que nos hacen sobre qué novelas históricas cabría recomendar. Bueno, hay varias que se han hecho famosas con el tiempo. Hay una de que ya se hizo célebre hace unas décadas, unos 25 años atrás o cosa parecida, ambientada en la historia del Imperio Romano, Yo Claudio, de Robert Graves. Esa serie pues fue espectacular en su momento y sigue teniendo pues como buena fama. Bueno, entonces de manera que eso pues como en lo que al Imperio Romano pues como concierne, ¿cierto? Pero no ha sido la única. También por esos tiempos pues de esta que estoy mencionando pues de Yo Claudio, de Robert Graves, también hubo una muy famosa que me ha sorprendido que no se la haya vuelto a pasar por televisión, pues aunque el tema sigue. La sangre dorada de los Borgia, justamente como ambientado en lo que fue como ese papado de Alejandro VI y sus hijos, pues que eran pues César y Lucrecia y así, cierto. De manera que sobre los Borgia también hubo como esa realización de tipo histórico, la sangre dorada de los Borgia. Entonces, de manera que son como esos temas que han tenido que ver como con cuestiones como la historia del Imperio Romano, el Renacimiento, la Edad Media y así por el estilo. Eh, También de novelas históricas hay también cantidad de realizaciones en torno a lo que es como la literatura artúrica. Eso sí que ha producido pues como cantidad de obras desde la Edad Media para acá. De manera pues que con solamente como uno curiosear un ratico en internet, por ejemplo, uno ve cantidad de libros pues fascinantes y asombrosos sobre el mundo artúrico, comenzando por una de estas realizaciones por allá pues ya de la recta final de la Edad Media de Chaucer sobre como el mundo pues como artúrico. Y, y así cierto, de manera pues que siempre tenemos estas cosas. O también de novelas, pues como con alguna base histórica, una obra pues de las de James Fenimore Cooper, El último de los mohicanos. Como en esos tiempos, por allá pues de cuando en la zona de la provincia de Nueva York, en la Norteamérica colonial, estaban todavía pues como estas culturas indígenas de la zona, los mohicanos o mohawks, como también se los conoce, que últimamente también se han vuelto de actualidad por una serie que está pasando y ha causado furor en el mundo, Outlander. En estos días recién terminó la quinta temporada precisamente. Y está pues ambientada en el siglo XVIII, con historia pues de Escocia y lo que viene pasando últimamente con últimas temporadas es en la Norteamérica colonial, pocos años antes de la revolución pues allí americana. Entonces ahí estamos viendo también como un tipo, pues también como de novelas con cierta base histórica, pues estas de Outlander, que son de la pluma de una escritora norteamericana llamada Diana Gabaldon. Y así por el estilo. Entonces, de manera que la novela histórica también, pues eso pues también tiene una gran cantidad de ejemplos al respecto. Y entonces sí hay que ir con cuidado pues con novela histórica, porque claro, por ser novela, pues no todo pues es pues como hechos verídicos, no, sino que también está la parte pues como de ya pues de fantasía pues del escritor o la escritora. Por ejemplo, en ese sentido, un autor que lo hizo muy claro es Blas Malo, un escritor español que ha escrito como algunas novelas de tipo histórico, entre ellas una que se titula El mar en llamas. El mar en llamas es una novela histórica ambientada por allá en la Baja Edad Media, en los días del Imperio Bizantino. Entonces ahí, cuando apenas en la parte introductoria, antes de empezar pues como su novela en forma, Blas Malo nos dice que él pues cuando la elaboró, pues se basó lo mejor que pudo con base en la información disponible sobre la historia del Imperio Bizantino. Pero como esos fueron siglos de los cuales se perdió mucha información, porque es que son esos siglos que van como del cuarto al octavo aproximadamente, que fueron siglos donde estuvieron pues ahí como todas estas invasiones bárbaras que acabaron con el Imperio Romano Occidental y asolaron Europa. Entonces, a raíz de esas invasiones se perdieron cantidad de bibliotecas, archivos y otras fuentes de información. De manera que son periodos donde pues, los historiadores se ven como un poquito a gatas para tratar pues como de elucidar qué sucedió en esos siglos en lo que a la historia se refiere. Entonces, claro, entonces eso también pues se tiene como lío cuando se va a elaborar una novela histórica,
cuando falta información y hay lagunas. Entonces Blas Malo dice que en su libro, las lagunas pues que habían inevitablemente, él procuró llenarlas lo mejor que pudo con base ya en su imaginación, cosas de ese estilo. Entonces, pues como ejemplos, pues como por ese lado, a propósito pues de novelas históricas. Muchas gracias, profesor. ¿Hay otra inquietud? ¿Llega otra pregunta, otra curiosidad? Yo por aquí no veo, no sé si por allí por el sistema de la piloto. Aprovechemos para celebrar de verdad esta alianza tan bonita entre la Biblioteca Pública Piloto que abre eh, su espacio, su dimensión para su trayectoria, para unirla también a los quehaceres de este editorial de 85 años, que es el Fondo de Cultura Económica. Profesor, ¿verdad que usted sabe sobre el origen de estas cosas, ¿no? De cómo nació el fondo y cómo se fue nutriendo. Ah, sí, porque justamente donde las cosas llamativas del fondo, porque es que el Fondo de Cultura Económica son de estos sellos editoriales que surgieron a raíz de la Guerra Civil Española. Recordemos que la Guerra Civil Española fue la que comprendió ese trienio de 1536 a 1539. Entonces, cuando en ese momento, a raíz pues como del resultado que tuvo la guerra civil, que ganaron pues ahí como los nacionalistas y perdieron la guerra a los republicanos, hubo tremendo éxodo científico de España. España quedó descapitalizada en lo que se refiere a sus mejores científicos, porque la gente pues ahí temía pues los científicos de ese momento que si ya pues ya les echaban mano pues como el bando pues vencedor, pues, iban a pasarlo mal, incluso pues podían ir al paredón de fusilamiento. Entonces cantidad de científicos pues se abrieron de España y cogieron a diversos países, pero el país que mejor se benefició de ese éxodo científico fue México. Eso fue a raíz de la iniciativa del entonces presidente mexicano Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas fue un presidente que estuvo muy pendiente, que era pues como muy amigo de la República Española y estuvo muy pilas cuando ya era pues patente que ya la República iba a perder la guerra. Entonces Lázaro Cárdenas ya pues destinó un barco mexicano para que estuviera cerca de las costas españolas y entonces ahí recogiera a la gente pues científicos y técnicos pues como de altos quilates que querían emigrar. Entonces ahí Lázaro Cárdenas pues recibió a todos los que pudo. Y de esa manera, entonces a México llegaron algo así como 1.700 científicos, ingenieros, pues como de altos quilates. Y eso pues benefició mucho como a la ciencia mexicana, tanto en el mundo académico como en el industrial. Y entre las iniciativas que hubo pues como de estos exiliados españoles en México, nacieron varios sellos editoriales, entre ellos el Fondo de Cultura Económica, que el nombre pues no era casual, porque la idea pues de estos exiliados españoles en México era pues procurar pues que el mundo de la cultura y el conocimiento, ciencia incluida, llegase pues como a un público amplio, ¿cierto? Esa fue la idea. Entonces de ahí pues que nacieran colecciones como esta, pues de la cual Olga nos acaba pues de ofrecer como varias muestras de las ciencias desde México. Es una colección que ya tiene sus años. Yo la conozco desde hace tiempos, hay varios títulos que me encanta usar en los cursos míos y todo eso, porque son libros ahí que están bien elaborados, habitualmente con buen gusto por parte de profesores e investigadores de diversas universidades mexicanas. Y entonces cada cual según su campo del saber ha ido aportando y es una colección bastante grande con cantidad de títulos. Entonces de manera que también son de esas cosas llamativas que en divulgación científica ya se han hecho de manera más especial y particular aquí en la América Latina. Entonces, justamente de estas cosas, pues, que también, pues, son bastante llamativas, y ahí han aparecido títulos, por ejemplo, de un autor que me encanta a mí, Marcelino Cereijido. Cereijido es un investigador y científico argentino radicado en México, tiene más nacionalidades. Entonces, de Cereijido también hay títulos de él, por ejemplo, en esa colección, y también han aparecido otros de él en otros sellos editoriales. Es un autor, pues, fascinante porque también es de estos autores que se ha preocupado de hacer no solo investigación pues como profesional pues en sus campos del saber, que es la parte biomédica, sino también pues como en hacer buena divulgación científica. Entonces, justamente esas colecciones también son de ejemplos llamativos también de divulgación científica aquí en lo que a América Latina concierne. Muchísimas gracias, una excelente apreciación y mire qué maravilla como complementa el mosaico de las lecturas que se hacen del fondo, una casa que propende por lecturas.
Muchas gracias, profesor. Creo que entonces aquí concluimos. Mario Escobar, muchas gracias en la piloto. Celebrar nuevamente estos espacios, invitarlo a los que ya saben y seguiremos curioseando. Saludos, feliz noche. Bueno, muchas gracias.